Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 3x7. Hoy somos 2x7. Valery Vázquez de Velasco no nos acompaña hoy, pero sin duda nos va a acompañar la próxima semana para analizar estos 7 días, como siempre, convulsos en nuestro país y muy marcados esta semana, no es nuevo, pero especialmente marcados por la colisión, el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Lo primero que estamos viviendo ahora es una suerte de guerra de comunicados, donde primero el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, provinciales, la cúpula de la Fiscalía, emitió un comunicado cuestionando tres proyectos de ley del Congreso, ¿no? El que ya viene ya de bastante atrás, que le quita a, a la Fiscalía competencia para la investigación en torno al crimen organizado ante la policía, que consideran pues un retroceso. Está la ley para reorganizar, o el proyecto de ley para reorganizar la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público que ha presentado Wilson Soto, en realidad a imagen y semejanza de una propuesta de verdad de Natalia Primo, de cesar a los actuales miembros de la Junta y pasar a una elección por única vez con una comisión nombrada por expresidentes del Tribunal Constitucional. Y por supuesto, el proyecto de ley que crea esta escuela de la magistratura en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia. Y ha llamado prácticamente el Ministerio Público a que la gente, si lo entendemos así, salga a las calles, ¿no? A defender la autonomía de la institución. Y por otro lado, el Congreso pues ha respondido reclamando respeto, ¿no? Y respeto a la autonomía parlamentaria e insiste en que la fiscalía no se siga politizando. Es evidente que estamos ante dos instituciones con grandes problemas, porque por algo la gente no está saliendo a la calle, ¿verdad, Carlos? Sí, Enrique, esta es una avalancha de plenos y de leyes. Incluso hoy sábado va a haber otro pleno ya extraordinario para ver el pedido de facultades legislativas que ha hecho el gobierno, el Ejecutivo. Pero como tú dices, hay muchas normas en esta hemorragia que obviamente han generado críticas desde la oposición al gobierno, desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales y por supuesto también desde el espectro internacional. Ese comunicado de las embajadas ha sido, digamos, inusual, como inusual también la respuesta del canciller de la República que ha dicho, tiene un tono injerencista, ¿no? Eso es cosas mayores cuando hablamos del lenguaje diplomático, de las relaciones con la comunidad internacional. Y Te sin duda, refieres a algunos, la reorganización de la APSI, ¿verdad? sí, claro, a lo que llama la supervisión de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, los que defienden este proyecto dicen, a ver, un momentito, la embajada estadounidense amenaza incluso veladamente con quitarles la visa a los congresistas que aprueben esto, como ya ha pasado con los congresistas nicaragüenses o hace mucho tiempo con los de Venezuela, ¿no? Pero en Estados Unidos hay una legislación bastante estricta respecto a los dineros que ingresan a su país de organizaciones de cualquier tipo, ¿ah? Y no solamente tienen que dar cuenta qué hacen con ese dinero, sino que incluso hay pena de cárcel y todo lo demás. Lo mismo sucede en Reino Unido y en Australia, que son los tres países, sociedades con democracias bastante estables. Y así que a mí sí me parece personalmente, esta es una opinión personal, que debiera haber algún tipo de control adicional el que tiene APSI, que es realmente muy laxo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay evidencias, por ejemplo, de que algunas organizaciones no gubernamentales en Puno, en el sur andino, han financiado algunas iniciativas escisionistas, por ejemplo, ¿no? De que el pueblo aymara se salga del Perú, etcétera, ¿no? Eso sí me parece que atenta contra la seguridad nacional y contra otros valores, ¿no? Pero en fin, este es un tema polémico, sin duda, es parte del paquete. El otro paquete o las otras leyes que han causado bastante crítica y polémica es la que
disuelve o pretende disolver la Junta Nacional de Justicia. Tú hablabas del anteproyecto o el proyecto de ley de Wilson Soto. Yo conozco más el de Gladys Echaíz, por ejemplo, que ella propone dividir la Junta Nacional de Justicia en tres instituciones nuevas, ¿no? La Academia Nacional de Magistratura, que sería para eh, no solamente evaluar y nombrar magistrados, jueces y fiscales, sino sobre todo para poder educarlos, ¿no? Es decir, para que pasen una preparación académica y después vayan a administrar justicia. Lo que ha causado más polémica de ese proyecto, porque las otras dos instituciones son para controlar a fiscales, órgano autónomo, y para controlar a los jueces, ¿no? Lo que ha causado más polémica es sin duda eh, trasladar la prerrogativa de elegir a los jefes de la OMPE y de la RENIEC, que son partes del sistema electoral y por lo tanto árbitros en una elección, al Senado de la República, que como sabemos ya regresó merced también a otra modificación constitucional. Y claro, ahí se dice no pueden ser juez y parte, pues, ¿no? Políticos que van a competir en elecciones no pueden elegir a sus árbitros, ¿no? Claro, los que están defendiendo esta iniciativa dicen, oye, un momentito, los que eligen ahora la Junta son un grupo de notables, ¿no? Presidente de la Suprema, fiscal de la Nación, Contralor, Defensor del Pueblo, presidente del Tribunal Constitucional y dos representantes de universidades públicas y privadas. El Senado podría ser más representativo porque es una elección popular y además si le exiges un voto calificado de dos tercios, necesitarías tener más consenso, ¿no? Claro, eh, yo apoyaría ese punto de vista siempre y cuando no tengan después la prerrogativa de destituir esos jefes, ¿no? Tendríamos que blindarlos con algún tipo de seguridad para que no estén a merced de los políticos que finalmente son los que compiten en elecciones, ¿no? Acá efectivamente, claro, lo que se está hablando es, este choque actualmente tiene que ver con este tema de autonomía y de separación de poderes. Entonces, de alguna manera, las dos instituciones reclaman su autonomía y reclaman la separación de poderes. Pero claro, estamos hablando en este caso, y creo que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? En medio del descrédito del Congreso, más o menos se pasa todo lo que hagan, ¿no? O se pone todo lo que hagan en el mismo saco, cuando por el otro lado se está legislando en materias muy sensibles, en algunos casos de manera muy cuestionable, y en otros casos quizás es algo que de repente en otro parlamento con una mayor aceptación, un mínimo respeto de la ciudadanía, tendría, ¿no? Un debate un poquito más pausado, un poquito más saturado. Pero por el lado del Ministerio Público, que también reclama esa autonomía, claro, lo que ocurre es que estás hablando de un Ministerio Público también, el Ministerio Público más politizado de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, claro, hay un sector de la sociedad y de medios particularmente que reclaman ese apoyo para la autonomía del Ministerio Público, pero de repente se pierde de vista un poco que para una percepción generalizada, tampoco es que el Ministerio Público esté muy bien parado, ¿verdad? Es un actor político realmente establecido ya desde hace varios años, sobre todo desde el caso Lavajato en adelante. Sí, por supuesto, y no solo un actor político, sino creo que cada vez ha devaluado su calidad profesional, académica, técnica, ¿no? Y esto es por la provisionalidad, entre otras cosas. La cifra actualizada de fiscales superiores, provinciales, incluso supremos, provisionales es 54%, es decir, más de la mitad, ¿no? Y casos emblemáticos como la fiscal Marita Barreto, por ejemplo, que lidera este equipo especial de lucha contra la corrupción del poder EFICOP, es una fiscal superior provisional. Su puesto exacto es fiscal provincial y hoy se erige como la superfiscal, la más poderosa del Ministerio Público. Y queda claro cuando escuchamos sus declaraciones en televisión que tiene unas falencias bastante profundas desde el punto de vista del derecho penal, por ejemplo. Ella dice que los investigados tienen que probar su inocencia, ¿no? Contraviniendo una regla fundamental, no solo del derecho penal, sino de los derechos fundamentales que están en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esto nos muestra
que hay que hacer mucho respecto al sistema de administración de justicia. En Caretas esta semana recordamos que esto se viene trabajando desde el año 93, recuerda, después del autogolpe de Fujimori que armó una comisión especial, estuvo ahí un marino, el señor de Lepiani, convenios con organismos internacionales para hacer cursos de capacitación, para poder modernizarlos. Incluso se les subió a los jueces considerablemente su salario, porque una de las causas de la corrupción se decía era que ganaban poco, pero de nada ha servido, porque hoy la justicia sigue devaluada, la gente no cree en ella, no es predecible, hay fallos realmente contradictorios sobre casos exactamente iguales, y en el Poder Judicial también, la provisionalidad, 59%, Enrique. Es decir, 6 de cada 10 jueces son provisionales y algunos son supernumerarios, es decir, esos abogados de la calle que entran solo a reemplazar a jueces que están de vacaciones o por cierto periodo y hacen tropelías porque saben que después se van a ir a la calle. Entonces venden al mejor postor sus resoluciones, sus fallos. Y eso lo saben todos los abogados. Así que el problema en la Administración de Justicia creo que va más allá de la Junta Nacional de Justicia y que deberíamos pensar en una reforma de verdad a mediano plazo, ¿no? Efectivamente, lo de la provisionalidad es un fenómeno que poco se ve, ¿no? Que poco se evalúa y que probablemente está en el centro de los problemas ahora de la Administración de Justicia en Perú. Otro tema que se está moviendo, que está pegadito nomás allí, tiene que ver con cómo van avanzando las investigaciones y, digamos, lo que fue el episodio de los 49 muertos que de alguna manera se le atribuyen pues a las Fuerzas Armadas por excesos en las protestas tras el frustrado autogolpe de Pedro Castillo. Se ha conocido este tema, la denuncia de la Fiscalía, donde se está incluyendo, para empezar, a quien fue el presidente del Comando Conjunto en ese entonces, el general Gómez de la Torre, como responsable de estas muertes. Se están conociendo las declaraciones que se han dado, etcétera. Y por el otro lado se ha anunciado esta presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. No está PRODE, hay personajes como el ex embajador Harold Forsyth que están impulsando esta denuncia. A mí lo que me llama la atención, entre otras cosas, es que en otros casos como, a ver, América Latina ha estado convulsionado, Sudamérica en particular ha estado convulsionada en los últimos años. Has tenido procesos en Chile, ¿no? Bastante complicados, que ya sabemos que devino en el tema de la constituyente, que por segunda vez no pasó, ¿no? Primero una constitución de extrema Extrema izquierda, de una izquierda. constitución de extrema derecha, y al final no ha pasado y se han quedado con la constitución de Pinochet. Y Boric ahí no sabe muy bien qué hacer, pero esto fue originado en una convulsión social que tuvo más de 30 muertos, me parece que son 30 y pico, y hubo toda una cantidad de víctimas que perdieron los ojos, ¿no? O que De los quedaron tuertos, perdigones de la ciegos, policía, víctimas sí. de las bombas y de los perdigones. Entonces, allí tuviste una situación, y la otra fue en Colombia, ¿no? Sí. Donde fueron 20 fallecidos reconocidos, según ONG llegan hasta 80, habría que ver exactamente, ¿no? Pero hubo 20 fallecidos reconocidos, y claro, ahí también Duque tuvo que entrar unas concesiones. Esto se dio en un momento de propuesta de reforma tributaria que se suponía que iba a beneficiar más a los ricos, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que en ninguno de los dos casos los mandatarios, sin defender lo que obviamente puede ser la responsabilidad de alguien como Dina Boluarte, en ninguno de los dos casos los mandatarios terminaron enjuiciados por la Corte Internacional de Justicia, y en ambos casos hubo amenazas o hubo movidas de organizaciones para llevar a cabo esto, lo que me hace pensar si es que finalmente una iniciativa como esta va a tener éxito o no, ¿no? Ya Gustavo Belancer, el primer, ha dicho que es una falta de lealtad con el Perú, pero bueno, esa es finalmente una declaración política. Sí, eh, esta denuncia, por supuesto que tiene un contenido político desde mi punto de vista. Está Harold Forsyth, que como sabemos fue representante de Pedro Castillo, ¿no? Durante casi todo su mandato ante un organismo internacional. Recuerdo que trajo a Almagro y que en la puerta de Palacio de Gobierno, Almagro, al lado de Harold Forsyth, declaró de que el gobierno de Castillo está trabajando decididamente contra la corrupción, cuando ya se sabían las denuncias que la prensa iba develando progresivamente sobre este régimen realmente putrefacto
que en 497 días destrozó siquiera el concepto de gobernabilidad, ¿no? Eh, sí, es verdad que hay una responsabilidad política muy grande. 49 personas fallecidas no se puede permitir en una democracia. Y no solo fueron 49, Enrique, yo insisto en esto, fueron 69 personas que fallecieron en este luctuoso proceso o estos 3 meses de protestas sociales. Murieron también niños que no pudieron llegar en una ambulancia hasta un hospital que estaban perdiendo la vida, estaban críticos, ¿no? Murieron ciudadanos haitianos que venían inmigrando, querían pasar por Perú para irse al norte y claro, se quedaron dormidos a la intemperie en Puno y murieron obviamente de frío. Murieron personas que queriendo desviar las carreteras tomadas y trancadas se cayeron en accidentes. Murió un transportista que estaba harto de las extorsiones de estos manifestantes en el norte, reclamó airadamente y vino un tipo y le disparó un balazo mortal ahí por reclamar, ¿no? Entonces, hay por lo menos 69 peruanos cuyas Murieron 7 soldados ahogados en Puno, en recordemos, Puno. que ese en realidad fue un suceso tan trágico también, que de alguna manera eso fue lo que detuvo finalmente las protestas, que claro, ya venían, Sí. pero fueron, evidentemente, digamos, murieron, y eso se vio en los videos, por una turba que los estaba persiguiendo. Hay quienes dicen que no, pero es evidente lo que en ese momento pasó con respecto a la persecución de esos soldados. El suboficial Sonco, Enrique, ¿no? Que fue asesinado y quemado finalmente. No sabemos si antes o después de fallecer, pero finalmente de manera absolutamente, yo diría, canalla su asesinato, ¿no? Pero en fin, esto va a terminar obviamente en una denuncia internacional, no tengas la menor duda. Dina Boluarte, después de su mandato, va a tener mucho que defenderse con la justicia local y también con la justicia supranacional. Eh, Hay también pegado este proyecto de ley que trata de anular la prescripción de los llamados delitos de lesa humanidad, ¿no? O en todo caso, eh, se quiere, según los críticos, limpiar de responsabilidad penal a todos los acusados de violación de derechos humanos en el pasado, cuando hubo violencia política, especialmente en el régimen de Alberto Fujimori. Incluso dicen que si esto se aplica retroactivamente, los condenados por las muertes emblemáticas de la Cantuta y Barrios Altos también podrían pedir que los limpien de estas sentencias. Eh, yo ahí me quedo con la interpretación de Carlos Caro Coria, que me parece un penalista bastante reconocido, académico, y él dice que no se puede anular un delito que no existe en el Código Penal, ¿no? Los delitos de lesa humanidad técnicamente en nuestro código no existen. Es verdad que hemos adscrito a el Estatuto de Roma, 2010, que sí contempla estos delitos de lesa humanidad, pero lamentablemente, como pasa mucho en el Perú, en el Congreso no se hizo la legislación para incorporar estos delitos debidamente tipificados en el Código Penal. Esa norma de implementación no existe y por lo tanto, por el principio de legalidad, decimos, si previamente no está tipificada una conducta como delito, simplemente no existe, ¿no? Me parece que esta es una discusión más política que técnica. Ahora bien, hablando de Dina Boluarte, en medio de esta situación tan complicada para ella, se va a la China a buscar oxígeno, ¿no? Finalmente salió en el Congreso la ley que permite a Chancay tener la exclusividad de los servicios esenciales. Recordemos, Chancay es el primer puerto, en nuestro caso, de el primer puerto privado de uso público, ¿no? Es esta figura, porque claro, ha habido cierta controversia, y claro, digamos, el estilo chino, por decirlo de alguna manera, levanta las cejas en muchos, ¿no? De hasta dónde vas a dar o entregar, pero el hecho es que ya hace varios años China es el principal socio comercial de Estados Unidos. Tú mencionabas ahora, unos minutos atrás, el tema de las ONGs con Estados Unidos. Estados Unidos ha expresado su preocupación por todos lados, la jefa del Departamento de Estado lo ha dicho también, y hay quienes pragmáticamente señalan, está bien, pues, pero inviertan, ¿no? Si los gringos quieren balancear la cosa, que inviertan. Y uno de estos actores es la Sociedad Nacional de Industrias,
que ha estrenado presidente esta semana, Felipe James en realidad como el futbolista, es como se pronuncia, es el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y a este ágape, a esta celebración por el Día de la Industria, fue no solamente Boluarte, sino 5 ministros. Es algo, según me dicen, con muy pocos precedentes. Esto, digamos, se suma. Ahorita tú decías que el Congreso va a sesionar hoy para ver lo de las facultades legislativas del Ejecutivo, porque ha pedido facultades legislativas en 10 materias. Hay algunas que podríamos esperar, ¿no? Por ejemplo, como seguridad, pero hay todo un paquete que tiene mucho que ver con los intereses empresariales, que, por ejemplo, van por el lado de la simplificación y de la tramitología, ¿no? Que es destrave de inversiones. Hay toda una vaina que parece hecho precisamente por los gremios. Entonces, a lo que voy es que, claro, Dina, con sus limitaciones, va, como digo, a buscar oxígeno con Xi Jinping, pronunció mal el nombre, en fin, bueno, ya los gazapos son de todos los días, pero evidentemente está buscando ese empujoncito que le dé de alguna manera una base. Recordemos, Carlos, que cuando Toledo estaba por ahí, ¿no? Un poquito más, lo único que lo salvaba, entre comillas, era su participación en los encuentros internacionales, acuérdate. O sea, entonces, evidentemente el caso de Boluarte no es el mismo, ya no es un lustrabotas que haya llegado al poder, las circunstancias son diferentes, pero hay cierta lógica en pegarse a la esfera internacional comercial y, por supuesto, a los empresarios. Que le vaya a ligar, no lo sé, pero yo insisto en que esa alianza de tanto se habla con el Congreso, qué sé yo, probablemente igual lo más importante es el convencimiento de los empresarios de que esto tiene que durar, ¿no? Si se equivocan o no se verá en el mediano plazo, pero el hecho es que el sector empresarial dice, esto tiene que durar porque si adelantas elecciones ahorita, la inestabilidad va a ser mucho peor e inestabilidad es la palabra que ellos no quieren escuchar. El hecho que el Ejecutivo esté presentando unas facultades legislativas con un acento empresarial tan grande da que pensar sobre ese entendimiento. Sí, es verdad que yo creo que el sector empresarial está pensando en el mal menor, ¿no? De esta coyuntura. Y por supuesto, el paquete más importante de este pedido de facultades legislativas es lo que le llaman promover la inversión privada, destrabar, ¿no? Estos grandes proyectos que todavía no se han materializado. Y claro, cuando ves las encuestas de las últimas semanas, el Instituto de Estudios Peruanos y Datum le dan 5%, ¿no? 5% en encuestas que tienen margen de error de más o menos 2,8%, ¿no? Ipsos le da 6, CPI un poquito más, 8,1, pero en general está debajo de un dígito, está en la línea de flotación. Y claro, tú recordabas a Toledo, yo me acuerdo del 2004 en su peor momento, cuando iba al Estadio Nacional y le tiraban botellas de plástico, tenía 8% de aprobación. Antes, porque Datum, que tiene las cifras históricas, ha recordado en el comercio que Alan García en 1989, cuando ya teníamos una hiperinflación, el terrorismo a punto de colapsar el Estado, la crisis, tuvo 6% también, me parece. Entonces, 5% podríamos decir que es la aprobación más baja histórica desde que se miden este tipo de encuestas y la presidenta necesita oxígeno. El problema es que su gabinete, en vez de hacer políticas públicas para darle oxígeno, han empezado en un concurso de quién es el más sobón de los ministros, ¿no? Hay frases de antología, como las del señor Adriancén o del propio Morgan Quero, que prácticamente quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? Incluso han hecho esta interpretación súper antojadiza de decir que si la intención de voto de los precandidatos, en el mejor de los casos, llega a 2,9, que es de Keiko Fujimori, comentaba un podcast pasado, claro, si la presidenta tiene 5, en todo caso es la candidata mejor evaluada, confundiendo popularidad con intención de voto. Intención de voto del 90% de rechazo, así de simple, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en su viaje a China del 23 al 30 de este mes? Ojalá que traiga cosas concretas, que también se hable un poco de estas empresas constructoras chinas que han dejado a muchos peruanos, sobre todo pequeñas y medianas empresas, quebradas,
porque no les han pagado, los han estafado y no son pocos. Son 60 proyectos, Enrique, que están regados por todo el país, incompletos, en fin. Y además, que se solucione este impasse de la exclusividad en el puerto de Chancay, porque ese es el paso que falta para que se invierta la segunda parte de este megaproyecto, ¿no? Que es una inversión también millonaria, ¿no? Obviamente hay mucha prevención, ¿no? Con respecto el Perú está en esta suerte de encrucijada en la cual la transformación importante, y eso se ha repetido mucho en la Sociedad Nacional de Industrias, puede estar a la vuelta de la esquina con la transformación en un hub logístico realmente que te puede cambiar la dinámica del país, ¿no? Si a eso le añades la transferencia energética y la demanda de cobre y otros minerales que tenemos, el tema del aeropuerto que lo hemos comentado la semana pasada, en medio de estos problemas gigantescos, va a ser de primer orden. La transformación del Callao se ha presentado, ¿no? El tema de DP World ahora, cuánto se ha ampliado, etcétera. Si tienes Marcona detrás, que también están los chinos, tienes una gran oportunidad donde al mismo tiempo tiene que, digamos, ratificarse y asegurar la soberanía del país. El caso de los constructores ha sido elocuente. Y bueno, para eso pues se necesita un poco de seso en tu cúpula dirigencial y política, que evidentemente estamos ahora ahogados por las circunstancias del día a día. Creo que se nos ha terminado el tiempo en medio de todo en este 3x7, así que vamos a ver cómo va avanzando esta semana y nos reencontramos a la próxima con Valerie, estamos seguros que sí, así que nada, tengan un excelente fin de semana. Sí, nos vemos el próximo sábado. Nos faltó comentar esta polémica proyecto de ley de incorporar delito para impedir la postulación, pero seguro que vamos a tener tiempo en las próximas semanas. Hasta la próxima. Chao.